Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Continuamos con el estudio del manual de Ven Sígueme. Estamos ya en la semana 6. Estudiaremos en esta semana, según el manual, la sección de 6 al 9 de Doctrina y Convenios. El mensaje para esta semana lleva el título de Este es el espíritu de revelación. Muy bien, vamos entonces a empezar con el estudio directamente de la página web de la iglesia, ¿sí? Entonces, correspondiente a la semana, dice desde el lunes 3 de febrero hasta el 9 de febrero, domingo. El título para esta semana es Este es el espíritu de revelación. Al respecto, voy a leer, de acuerdo al manual, la introducción que dice así. En el otoño de 1828, un joven maestro llamado Oliver Cowdery aceptó un puesto de maestro en Manchester, Nueva York, y se hospedó con la familia de Lucy y Joseph Smith padre. Oliver había oído hablar de su hijo José y de sus extraordinarias experiencias, y Oliver, quien se consideraba una persona que buscaba la verdad, quería saber más. Los Smith describieron visitas de ángeles, un registro antiguo y el don de traducir por el poder de Dios. Oliver estaba fascinado. ¿Podía ser cierto? Lucy y Joseph, padre, le dieron un consejo que se aplica a cualquiera que busca la verdad: orar y preguntar al Señor. Oliver lo hizo y el Señor le contestó hablando paz a su mente, que está registrado en Doctrina y Convenios 6:23. Si queremos leerle, vamos a ver lo que dice. ¿No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Dios le dio un testimonio. Oliver descubrió que la revelación no es solo para profetas como José Smith. Es para quien la desee y la busque con diligencia. Oliver todavía tenía mucho que aprender, pero sabía lo suficiente como para dar el siguiente paso. Sabía que el Señor estaba haciendo algo importante por medio de José Smith, y Oliver quería ser parte de ello. De acuerdo al manual, nos invitan a leer a leer el tomo 1 de la página del 58-64, Días in Harmony, de la Biblioteca del Evangelio. También se nos invita a poder ver este video, Días in Harmony. No lo vamos a ver en esta oportunidad, ya que tiene 25 minutos de duración. Les invito a que puedan verlo, ¿sí? Personalmente o como familia. Muy bien, tienen toda esta semana para poder verlo. Muy bien, vamos a la siguiente parte. Ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Hoy vamos a aprender solo uno de los principios, ¿sí? Registrado en Doctrina y Convenios en la sección 6 y del 8 al 9. El siguiente principio es: el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu Santo. Al respecto, una pequeña introducción nos dice lo siguiente. En la primavera de 1829, Oliver Cowdery se ofreció como voluntario para ser el escribiente de José Smith mientras éste continuaba traduciendo el Libro de Mormón. La experiencia lo emocionó y se preguntó si él también podría recibir revelación y el don de traducir. Sin embargo, su primer intento no salió bien. Si alguna vez has tenido dificultades para recibir o comprender la revelación, tal vez te sientas identificado con la experiencia de Oliver y puedas aprender de ella. Al leer Doctrina y Convenios, la sección 6, 8 y 9, observa lo que el Señor le enseñó a Oliver acerca de la revelación personal. Nos da un ejemplo con la siguiente pregunta, que vamos a escudriñarlo, a leerlo y a entenderlo, con algunas citas de
apóstoles y profetas de este tiempo. Muy bien. Se nos dice que se sugiere en Doctrina y Convenios, en la sección 6, los versículos 5 y 7, en la sección 8 y el verso 1, en la sección 9 y el versículo 7 y 8, en cuanto a lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad. Podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad? Vamos a tomar nota, ¿sí?, de lo que el Señor requiere de nosotros antes de que Él revele su voluntad. Entonces vayamos directamente a Doctrina y Convenios, ¿sí? Muy bien, aquí tenemos, entonces leemos conjuntamente. Si alguien tiene sus escrituras, puede usarla y marcarla, porque vamos a estudiar y vamos a esforzarnos, ¿sí?, qué es lo que requiere el Señor de nosotros para adquirir o para que Él nos revele lo que nosotros necesitamos. Muy bien, entonces empezamos, ¿sí? Nos dice el versículo 5, por consiguiente, si me pedís, recibiréis, si llamáis, yo os abrirá. Entonces, ¿qué requiere el Señor para darnos una respuesta? Requiere que le pidamos, ¿sí? Que le llamemos. Eso vamos a aprender. Y Él dará respuesta. Ahora, ya que habéis pedido, le dice, muy bien, una vez que hayamos pedido, ¿sí? He aquí, os digo, guardad mis mandamientos. Entonces, para pedir algo, nosotros tenemos que guardar los mandamientos. Estoy escribiendo, haciendo una nota, guardar los mandamientos. Muy bien. ¿Qué más? Y procurar sacar a luz y establecer la causa de Sión. Entonces, si lo resumo, ese procurar, podríamos decir predicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Puede decir predicar, compartir, ¿sí? Sacar a luz y establecer la causa de Sión. Muy bien. ¿Qué nos dice el versículo 7? ¿Qué más debemos adquirir? No busquéis riqueza, sino sabiduría. Entonces, lo siguiente que tenemos que adquirir es que debemos buscar, ¿qué? Sabiduría. Entonces, eso estoy marcando. Buscar sabiduría. Y nos dice el Señor, y he aquí, los misterios de Dios os serán revelados. Si buscamos sabiduría, ¿qué sucederá? Que los misterios de Dios nos serán, ¿qué? Revelados. ¿Qué significado tiene? Vamos a ver ahora justamente. Y entonces seréis ricos, dice. Entonces rico es quien solicita, busca la sabiduría. ¿Sí? Luego continúa. He aquí, rico es el que tiene la vida eterna. Entonces, ¿para qué vamos a adquirir sabiduría? ¿Sí? Para que los misterios de Dios nos sean revelados y para, ¿qué más? Para adquirir la vida, para obtener la vida eterna. Ese es el propósito de buscar la sabiduría. Muy bien, al respecto, ya que hemos leído el versículo 7, nos habla acerca de los misterios de Dios. Si buscamos sabiduría en vez de riqueza, sea aquí los misterios de Dios os serán revelados. ¿A qué se refiere misterios de Dios? Muy bien, vamos a ir a las citas, ¿sí?, que se encuentra. Vamos a parar esto. Ok. Vamos a buscar, sí, 6 y 7, los misterios de Dios. Muy bien. Entonces,
para mejor, yo lo había resaltado algunas cosas. Voy a ir a la parte de arriba, ¿sí? Y voy a, un ratito. Vamos a ver un ratito. Quiero entrar a la web, muy bien. Entonces aquí, recursos, no está, vamos a volver a resetearlo. Sí, iniciar sesión. Voy a iniciar sesión porque ya lo había resaltado. Ustedes también pueden ser como miembros de la iglesia, pueden registrarse. Sí, inmediatamente va a salir, justo acá está mi fotografía. Estoy ya en la página. Muy bien, me voy a ir a donde estamos estudiando y está resaltado. Y vamos a buscar qué es lo que el Señor requiere de ti antes de que Él se revele su voluntad. En lo que estamos escudriñando, vamos a ir a las citas, ¿sí? Y vamos a ir a la sección muy bien. Procura sacar a luz, ¿sí? Está la ciencia ahí. Y nos vamos al misterio de Dios. Muy bien, estamos aquí entonces. Nos dice en el manual, esto lo pueden encontrar en el manual de institutos de religión, ¿sí? Que se encuentra en la página web. Dice al respecto, el Señor prometió a Oliver Cowdery que si procuraba sabiduría, los misterios de Dios le serían revelados. ¿Qué debemos hacer como santos de los últimos días? Debemos procurar sabiduría. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que los misterios de Dios nos sean revelados para nuestro beneficio y para adquirir la vida eterna. En las Escrituras la frase misterio de Dios se refiere a las verdades espirituales que se dan a conocer solamente por medio de la revelación. Dios revela sus misterios a los que son obedientes al Evangelio. ¿A quién revela los misterios? Dios. A los que son obedientes al Evangelio. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más nos dice? Aunque estas verdades mayormente se desconocen y el mundo no las comprende ni las estima, los seguidores de Jesucristo pueden adquirir conocimiento y comprensión de las verdades del Evangelio mediante el estudio de las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. Asimismo, y por la revelación personal que se recibe mediante el Espíritu Santo. Doctrina y Convenios alienta a los lectores a guardar los mandamientos y suplicar a Dios con fe, a fin de adquirir un mayor conocimiento espiritual ¿de qué? De los misterios de Dios. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Entonces ya sabemos lo que son los misterios de Dios y cómo podemos adquirirlo. Lo adquirimos al procurar sabiduría. Muy bien, ¿qué más? Vamos a leer la sección 8, versículo 1. Veamos lo que dice. Acá el Señor le está diciendo directamente por medio del profeta José Smith a Oliver Cowdery. Le dice así, Oliver Cowdery, de cierto te digo, así como vive el Señor, que es tu Dios y tu Redentor, que ciertamente recibirás conocimiento de cuantas cosas pidieres con fe, con un corazón sincero,
¿sí? Creyendo que recibirás conocimiento concerniente a los grabados sobre anales antiguos, que son de antaño, los cuales contienen aquellas partes de mis escrituras de que se han hablado por la manifestación de mi espíritu. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Pedir con fe. ¿Sí? Al respecto, el Señor le dice a Oliver Cowdery, y lo dice para nosotros también, pide con fe, un corazón sincero. Veamos en la cita qué significado tiene. Nos vamos a ir hasta Doctrina y Convenios 8, vamos a ir hasta, buscamos 8, estamos ya en la sección 8, muy bien, 8, muy bien, Cari. Pide con fe, con un corazón sincero. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué significado tiene para nosotros? Veamos lo que dice. En una revelación anterior a Oliver Cowdery, se le había prometido el don de traducir. Está registrado en Doctrina y Convenios 6:25. Podemos verlo, lo que le dijo el Señor. ¿Qué pasó? Bueno, parece que no quiere funcionar. 6, 8, pide con fe. Muy bien, nos quedamos entonces aquí. Sin embargo, ese don requería que Oliver pidiera con fe, con un corazón sincero, creyendo. ¿Sí? Está en la sección y el versículo 1 que acabamos de leer. A fin de recibir la ayuda de Dios. ¿Con qué propósito? Para traducir. La promesa de recibir conocimiento y de revelación de Dios se extiende a todos los que pidan con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibirán. La clave de acá, para recibir la respuesta del Señor, es pedir con fe, con un corazón sincero, creyendo que recibiremos esa respuesta. El elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles, recalcó la importancia de pedir a Dios cuando necesitamos conocimiento y entendimiento. Muy bien, él nos dijo lo siguiente. En la actualidad vivimos en un mundo en el que las personas no recurren a Dios. Parece que quieren recurrir a Google. Y eso lo hacen muchos y lo hacemos mucho. Aun cuando se trate de preguntas relacionadas con la fe, hay muchos que confían en que Internet les proporcione respuestas acertadas, imparciales y equilibradas a sus preguntas, más de lo que confían en la fuente sublime de verdad, nuestro Padre Celestial. Al respecto viene a mi mente en cierta oportunidad una persona, sí, estaba recibiendo el mensaje por parte de los misioneros y su esposa había visto unos videos antimormones, ¿sí? Y le dijo, mira, los misioneros te están enseñando, pero acá hay esta cosa. Los misioneros te han enseñado que debes de recurrir a Dios y pedirle a Dios con fe. ¿Para qué vas a hacer esto? Acá Google te lo va a dar. Y le da un video de un youtuber antimormón. Imagínense lo que hablaba. Aquel hermano que estaba a punto de bautizarse fue, como dice, atrapado y no se bautiza y ha pasado varios años hasta el día de hoy. Hermanos y hermanas, no podemos confiar en el brazo de la carne. El que confía en el brazo de la carne es abominable ante Dios. Así que el brazo de la carne ahora puede ser el famoso Google.
Continuamos. En la actualidad, Internet está lleno de aquellos que aguardan para engañar a los que no están bien informados y son inexpertos. Si aún los escogidos eran los expertos, cuando te infunden ellos por casualidad, te mareas un poco. Imagina un inexperto o alguien que recién se está informando. En nuestra búsqueda de las verdades del Evangelio, no solamente necesitamos encontrar fuentes confiables, sino que también necesitamos darle al Señor un tiempo equitativo en nuestras búsquedas diarias. Necesitamos estudiar las Escrituras y las palabras de los siervos del Señor. Tenemos que estar viviendo de manera recta ante Dios. Debemos hacer su voluntad y nunca podemos recalcar lo suficiente la importancia de llevar nuestras preocupaciones espirituales directamente a Dios y confiar en su inspiración y guía. Muy bien. Regresamos entonces y hemos aprendido con respecto a pide con fe, con corazón sincero. El Señor te responderá. Lo sé, testifico que Dios responde. Dios da respuestas. Muy bien, proseguimos con el estudio. Ahora vamos a irnos a la sección 9 y vamos a leer los versículos 7 y 8, pensando además qué es lo que requiere el Señor de ti antes que Él revele su voluntad. Entonces, el otro que pedimos dice, pide con fe. Debemos pedir con fe. Es un requerimiento. Muy bien. Otra forma, pide con fe, creyendo que recibirás. Estoy poniendo en mi cuaderno. Además también, ¿qué más requiere el Señor? Que pidamos con fe, creyendo que recibiremos, y el más, con un corazón sincero. Es la base. Muy bien, proseguimos entonces con el versículo, sección 9, versos 7 y 8, que dice lo siguiente. He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Oliver pensó que el Señor le concedería cuando no pensaste sino en pedirlo. Solo había pensado en pedirlo. Pero le había pedido con fe, creyendo que recibirá, y con un corazón sincero, al parecer que no. Veamos lo que le dice. Pero he aquí. Te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, también necesitamos requerirlo, porque el Señor de repente ya nos dio la respuesta, o la respuesta está justamente al estudiarlo en nuestra mente. Entonces, pero aquí te digo que debes estudiarlo. Vamos a poner acá, estudiarlo en tu mente. Muy bien. Entonces, después de estudiarlo en nuestra mente, entonces has de preguntarme. Aquí le hacemos una... Si lo estudiamos, has de preguntarme si está bien. Si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti. Entonces, el otro requerimiento que dice que debemos preguntar al Señor. Debemos preguntar al Señor. Es otro requerimiento. Estudiarlo en nuestra mente y preguntar al Señor. ¿Sí? Y si así fuere, si hemos seguido con esos pasos, entonces dice que el Señor, ¿qué hará? Hará que nuestro pecho arda dentro de nosotros. Por lo tanto, sentirás que está bien. Que está bien.
la decisión que hayamos tomado o el misterio de Dios que hayamos encontrado, Él nos hará saber que está bien. Muy bien. Al respecto de lo que el Señor le dijo, no pensaste sino en pedirme, vamos a la guía de estudios para poder comprender esta parte. Nos vamos entonces a 9. Por acá lo vamos a encontrar. 9, aquí está, chiquito, chiquito. 9, 7, 8. No pensaste sino en pedirme. Acá está. Me había pasado. Muy bien. Aquí dice lo siguiente. Recibimos revelación personal de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor. No podemos exigir. El tiempo es del Señor. Y gracias a su voluntad. A veces queremos que sea instantáneo ya. Y si no nos responde instantáneo, nos enojamos. Oh, ¿vendrá la respuesta si te enojaste con Dios? No va a venir. Porque Él sabe que te ibas a enojar. Y no le has pedido con un corazón sincero. ¿Sí? Y no has buscado sabiduría de parte de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entre las maneras que podemos prepararnos para recibir revelación personal está al albergar deseos justos. Nuestro deseo debe ser justo. Luego dice pedir con fe y obedecer los mandamientos de Dios, que son la clave. Si pedimos con fe, obedecemos los mandamientos de Dios, el Señor nos revelará. Siempre que nuestro deseo sea justo. Pero dice, nos revelará de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor, no en nuestro tiempo, sino en el tiempo del Señor. Oliver Cowdery aprendió que antes de pedir a Dios respuestas sobre un asunto, él debía estudiarlo en su mente, porque de repente el Señor le había puesto ya en su mente la respuesta. Entonces, Oliver aprendió que antes de pedir a Dios respuesta sobre un asunto, él debía estudiarlo en su mente. Muy distinto. El pedir a Dios respuesta es muy diferente a pedirle, sí, a pedirle una revelación, un deseo justo al Señor. Muy bien, veamos entonces lo que dice el elder Dallin H. Oaks. Él aclaró la necesidad que tenía Oliver de combinar tanto el estudio como la fe. El elder Dallin Oaks dijo, la correcta relación que existe entre el estudio y la fe para recibir el conocimiento sagrado se refleja en la ocasión en que Oliver Cowdery trató de traducir registros antiguos. Él no pudo hacerlo porque no pensó, sino solo pidió a Dios. Acá tenemos algo. Él no pudo hacerlo porque no pensó. Sí, no pensó. Sino solo pidió a Dios. Él solo había pedido a Dios. No pensó, no lo había estudiado en su mente. El Señor le dijo que tenía que estudiarlo en su mente y después preguntar si estaba bien. Aquí estamos aprendiendo entonces cómo el Señor revela. No solo podemos pensar en pedirlo y pedirle, sino
pensarlo, estudiarlo en nuestra mente y después preguntar si está bien el acto que vamos a llevar a cabo, si es lo correcto. Solo entonces el Señor le revelaría si la traducción era correcta o no. Y solo al recibir esa revelación se podría escribir el texto, porque no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí, le dijo el Señor. En la adquisición de conocimiento sagrado, la erudición y la razón no reemplazan la revelación. Estos son medios para lograr un fin, y el fin es la revelación de Dios. El proceso de obtener revelación personal muchas veces puede requerir esfuerzo e incluso una lucha por parte nuestra. El líder Richard G. Scott enseñó por qué tenemos que hacer más que simplemente pedir respuestas. Estoy convencido de que no existe una fórmula o técnica sencilla que te permita dominar de inmediato la habilidad de recibir la guía del Espíritu. Nuestro Padre espera que aprendas la forma de obtener esa ayuda divina al ejercer la fe en Él y en su Santo Hijo Jesucristo. Si recibieras guía inspirada solo con pedirla, te convertirías en un ser débil y más dependiente de ellos. Ellos saben que el crecimiento personal esencial vendrá a medida que te esfuerces por saber cómo dejarte guiar por el Espíritu. Comprendimos, entendimos el significado de no pensaste sino en pedir. El Señor le dijo eso a Oliver Cowdery. No pensaste. Él no había pensado, sino pensó solamente en pedirle y le pidió. Pero no lo estudió en su mente y en su corazón. No lo pensó. No lo estudió. Que podamos, y les invito hermanos, repasar nuevamente esta cita del elder Dallin H. Oaks y la cita del elder Richard G. Scott para poder comprenderlo y entenderlo mejor. ¿Sí? Y nuevamente para poder concretar y entenderlo. Voy a releer esta parte. ¿Sí? Entonces, nos dice, recibimos revelación personal de acuerdo con la voluntad y el tiempo del Señor. De eso estamos de acuerdo. Entre las maneras en que podemos prepararnos para recibir revelación personal está al albergar deseos justos. Tenemos que tener deseos justos. Un deseo justo puede ser casarme en el Santo Templo, salir a una misión. Quizá un deseo justo es tener una casita propia. Un deseo justo es recibir un llamamiento. Un deseo justo es adquirir una profesión, estudiar qué estudiar, etc. ¿Sí? O simplemente también, y creo que es lo que tenemos que hacerlo, y estamos muchos años en la iglesia y de repente todavía no adquirimos un testimonio verdadero del libro de Mormón. Un deseo justo sería saber si el libro de Mormón es verdadero, contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Sí. Entonces, son algunos de los deseos justos. Si somos nuevos conversos, saber de ciertas cosas.
Ahora, dice, pedir con fe. ¿Sí? Prepararnos para pedir con fe. Y uno de los requisitos es obedecer los mandamientos de Dios. Estar ya obedeciendo los mandamientos de Dios, cumpliendo al pie de la letra los mandamientos de Dios. Y al respecto, Oliver Cowdery aprendió que antes de pedir a Dios respuesta sobre un asunto X, él debía estudiarlo en su mente y en su corazón. Eso es lo que aprendió. Y estamos aprendiendo nosotros. ¿Sí? Que primero debemos estudiar nuestra mente, luego preguntar al Señor. ¿Sí? Pedir con fe, creyendo que recibiremos la respuesta y con un corazón sincero. Muy bien. Entonces regresamos. ¿Sí? Entonces ya hemos para esta primera pregunta. ¿Qué es lo que el Señor requiere de ti antes de que Él revele su voluntad? Hemos escrito algunas cosas aquí en el borrador. ¿Sí? Él nos dijo el Señor que si pedimos, recibiremos, que si llamamos, Él nos abriría la puerta. ¿Sí? Entonces, pero para pedir y para llamar al Señor, dice que tenemos que guardar los mandamientos y compartir, predicar el Evangelio, ¿sí? Extender la iglesia, trabajar en el recogimiento del pueblo de Israel y en Sion. Luego también se requiere de nosotros que busquemos sabiduría. ¿Con qué propósito? Con los propósitos de adquirir y de conocer los misterios de Dios y que los misterios de Dios nos sean revelados. Buscamos sabiduría para adquirir la vida eterna. Y nos dice además que se requiere de nosotros que pidamos con fe en Jesucristo y lo que pedimos lo pidamos con fe y creyendo que recibiremos el deseo justo de nuestro corazón. Asimismo, otro requerimiento es que lo hagamos con un corazón sincero ese pedido. ¿Sí? Ahora, para preguntar la revelación, dice, debemos estudiarlo en nuestra mente, luego preguntar al Señor si está bien. Entonces, Él dará respuesta a nuestro pedido. ¿Sí? Hará que nuestro corazón arda y sentimos que está bien. Muy bien. Ahora nos vamos a la otra pregunta. ¿Cuáles son las diferentes maneras en que se puede recibir revelación? ¿Cómo la puedes reconocer? ¿Cómo podemos reconocer una revelación que viene de Dios? Vamos a estudiar Doctrina y Convenio 6, 14, la sesión 6, los versos 14 al 17. Veamos lo que dijo el Señor en una revelación dada al profeta José Smith. Y le dice así, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho, porque me has consultado. Y he aquí cuántas veces lo has hecho, has recibido instrucción de mi espíritu. Parece que es importante lo que José Smith hizo y Oliverio Cowdery también lo hizo, de haberlo consultado al Señor. Y dice el Señor, cuántas veces me lo has consultado, has recibido instrucción de mi espíritu. De lo contrario, le dice el Señor, y nos dice a nosotros, de lo contrario no habría llegado al lugar donde ahora estás. Y eso tiene que ver mucho con todos nosotros. ¿Le hemos consultado? Desde que nos enseñaron los misioneros a orar al Padre en el nombre de Jesucristo, lo hemos consultado muchas veces.
Y tenemos un testimonio de que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo, que el santo sacerdocio está en la tierra, ¿sí? Que el bautismo ejercido por los poseedores del sacerdocio es verdadero, es real, ¿sí? Y otros misterios de Dios se nos ha instruido por medio del Espíritu Santo. El Señor dice, de lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Eso le está diciendo a Oliver Cowdery, le está diciendo al profeta José Smith. Pero también se refiere a nosotros. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Quizás como consejero del obispado, como obispo, presidente de estaca, 70, sí, o presidente de la iglesia. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás. Si usted es un miembro de la iglesia, por haberle consultado al Señor y por haber recibido el Espíritu, instrucciones del Espíritu Santo, estás ahora, hermano, hermana, ahora es mismo donde estás, en la iglesia de Jesucristo. De lo contrario, no estarías en la iglesia, no estarías escuchando este programa, estarías en el mundo. El versículo 15 dice, he aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente. Al Señor le agrada que le preguntemos. Él quiere tener una relación con nosotros. Y dice el Señor, yo te iluminé la mente. Y ahora te digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad. El versículo 16 le dice, sí, te las digo para que sepas que no hay quien conozca tus pensamientos y las intenciones de tu corazón, sino Dios. ¿Quién conoce nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón? Dios las conoce. Y Él quiere que sepas que Él conoce tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. El verso 17 dice, te digo estas cosas para que te sean por testimonio de que las palabras o la obra que tú has estado escribiendo son verdaderas. O que las obras o las que has estado leyendo o escribiendo son verdaderas. Verso 23. ¿No hable paz a tu mente en cuanto al asunto? ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? ¿Cuántas veces hemos sentido paz? Nos hemos alegrado, hemos llorado de felicidad al conocer una verdad. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y el Señor dice, y ahora bien, he aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Por medio de José Smith, le hizo saber a Oliver Cowdery estas cosas. Y le dice el Señor, y ahora viene aquí, ahora has recibido un testimonio, dice Oliver Cowdery. Porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, no lo conocía nadie, ni José Smith, ¿no ha recibido un testimonio? Muy bien, ¿qué más aprendemos? Al respecto del 6, 14, 17, ¿cuántas veces los has hecho? ¿Qué significado tiene? Vayamos entonces a las citas y regresamos hasta... A ver, esto no, más... Acá. No hable paz a tu mente. ¿Sí? Eso está en el 22-24. Lo vamos a leer luego. Y acá está. ¿Cuántas veces lo has hecho? Oliver Cowdery fue una de las primeras personas en preguntarle a Dios sobre la obra del profeta José Smith.
Él quiso saber si el profeta José Smith era un profeta, si realmente el libro que estaba traduciendo era de Dios. Oliver necesitaba aprender a reconocer las manifestaciones del Espíritu, tal como cada uno de nosotros debe hacerlo. De las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios 6, versos 14 y 15 que acabamos de leer, Oliver aprendió que había recibido guía divina cuantas veces había orado por ello. El Señor le recordó a Oliver que en respuesta a sus oraciones, el Espíritu lo había instruido y le había iluminado la mente. El Señor también señaló que el testimonio de la veracidad del Evangelio restaurado que Oliver había recibido de esa manera lo había llevado desde Palmira hasta Harmony, a la obra en la que ahora participaba. Al hacer recordar a Oliver las experiencias reveladoras previas, el Señor lo ayudó a aumentar su capacidad para reconocer en el futuro la revelación mediante el Espíritu. A ese deseo de conocer la verdad, y era un testimonio de Dios. El elder Richard Scott, del Coro de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente: una de las grandes lecciones que cada uno de nosotros debe aprender es la de pedir. ¿Por qué desea el Señor que oremos a Él y le pidamos? Porque así es como se recibe la revelación. Para recibir algo de parte del Señor hay que pedírselo, hay que llamarlo. Si piensas que Dios no ha contestado a tus oraciones, medita en estas escrituras. Después busca detenidamente evidencias en tu propia vida de que tal vez Él ya te haya contestado. O ya te contestó por medio de tu familia. Continuamos. Muy bien, hasta aquí. Continuamos con la lectura y ahora vamos a estudiar lo que está en la misma sección 6, el versículo 22 al 24. Seguimos entendiendo cuáles son las diferentes maneras en que se puede recibir revelación y cómo la puedes reconocer. Ahora nos vamos a los versos 22 al 24. Muy bien. Veamos acá que ya hemos leído, sí, nos hemos pasado también. Sí, ya le hemos leído y volvemos a leerlo para comprenderlo. De cierto te digo, si deseas más testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto. Acá hay una respuesta a la revelación. ¿Cómo se puede recibir la revelación? ¿Cómo viene la revelación? No hablé paz a tu mente en cuanto al asunto. O sea, podemos recibir una paz. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? La paz en la mente, el corazón, el saber que es verdad. Y ahora bien, aquí ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Por supuesto que sí. Muy bien. Ahora vamos a leer. Con respecto a esto, no hablé paz a tu mente. Justo marqué también, ¿sí? ¿Qué significado tiene no hablé paz a tu mente? La revelación se puede recibir de varias maneras, según registro en Doctrina y Convenios, que acabamos de leer. El Señor ayudó a Oliver Cowdery a reconocer que había sido guiado espiritualmente a recibir un sentimiento de paz. Así que cuando sentimos paz, lo que hemos pedido, paz, nos viene del Señor. El elder Richard Scott afirmó: el sentimiento de paz es el modo de ratificación más común que yo he experimentado.
Cuando he estado preocupado acerca de un asunto muy importante, luchando sin poder resolverlo, he seguido esforzándome con fe. Más tarde, una gran paz me ha invadido, disipando mis inquietudes, tal como Él lo ha prometido. Entonces, una de las varias manifestaciones de la revelación es la paz que podemos recibir del Señor. Muy bien. Ahora vamos a irnos a la sección 8, versos 2 y 3. Sí, he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora he aquí, este es el espíritu de revelación, he aquí es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo sobre la tierra seca. Ahora con respecto hablaré a tu mente y a tu corazón. Vayamos lo que nos dice en las citas del manual de instituto. Vamos a buscar entonces la sección 8. Hablaré a tu mente y a tu corazón. ¿Qué significado tiene? ¿Cómo es que habla nuestra mente y a nuestro corazón? Veamos. Un modo en que Dios revela su voluntad a sus hijos es mediante el espíritu de revelación, tal como el Señor lo explicó a Oliver Cowdery por medio del profeta José Smith. Eso requiere la mente, el intelecto, y el corazón, los sentimientos. Podemos recibir revelación ya sea en el corazón, en la mente o en ambos. Una forma en que podemos recibir revelación en el corazón, así como en la mente, es cuando nos llegan a la mente pensamientos, ideas inspirados. Y los sentimientos espirituales que nos llegan al corazón confirman que son verdaderos. El elder Richard Scott explicó maneras adicionales en que el espíritu podría comunicarse por medio de la mente y el corazón. Una impresión en la mente es muy específica. Las palabras detalladas se pueden escuchar o sentir y escribirse como si las instrucciones estuvieran siendo dictadas. Una comunicación al corazón es una impresión más general. El Señor con frecuencia empieza dando impresiones. Cuando se reconoce su importancia y se obedecen, uno adquiere mayor capacidad para recibir instrucción más detallada en la mente. Una impresión en el corazón, si se sigue, es reforzada por una instrucción más específica en la mente. Muy bien. Ahora con respecto a lo que estudiamos en el versículo 3, Moisés y el espíritu de revelación, que por medio del espíritu de revelación Moisés condujo a Israel fuera de Egipto. El Señor explicó que el espíritu de revelación que se prometió a Oliver Cowdery y que el profeta José Smith poseía es el mismo espíritu que dirigió a Moisés cuando condujo a los hijos de Israel a atravesar el Mar Rojo. José Smith escuchaba tan igual como Moisés. Es por eso que el Señor le dice, ¿sí?, que es el mismo espíritu que guió a Moisés, lo guió a José Smith. El elder Jeffrey R. Holland nos explicó lo siguiente. ¿Por qué utilizó el Señor el ejemplo de cruzar el Mar Rojo con un ejemplo típico del espíritu de revelación? ¿Por qué no empleó la primera visión? ¿O la visión del hermano de Jared? Bueno, podría haber empleado cualquiera de ellos, pero no lo hizo. En esta revelación tenía en mente otra finalidad. Veamos esa finalidad. En primer lugar, la revelación casi siempre se recibe en respuesta a una pregunta, generalmente una pregunta urgente. No siempre, pero sí por lo general.
El desafío de Moisés consistía en cómo hacer que él mismo y los hijos de Israel saliesen del apremio terrible en el que se encontraba. También ustedes necesitarán información, pero es poco probable que en asuntos de gran trascendencia la reciban a menos que la deseen con urgencia y sean fieles y humildes. Moreno lo llama a buscar con verdadera intención. Si pueden buscarla de ese modo y seguir haciendo las cosas de esa manera, es poco lo que el adversario puede hacer para apartarlos del camino recto. El Mar Rojo. El Mar Rojo se partirá para que el que busca la revelación con sinceridad. El adversario tiene poder para obstruir el camino, tal como lo quiso hacer y lo hizo con el pueblo de Israel antes de cruzar el Mar Rojo. El adversario tiene poder para obstruir el camino, para reunir las fuerzas de Faraón y perseguirnos en nuestra huida hasta el borde de las aguas. Pero no puede vencer, a menos que nosotros se lo permitamos. A menos que nos quedemos y no lleguemos a cruzar el Mar Rojo. Esta es la lección número 1 con respecto a cruzar el Mar Rojo por medio del Espíritu de Revelación. ¿Podemos comprender y entender? Durante el proceso de revelación y al tomar decisiones importantes, el temor juega un papel destructivo y a veces paralizador. Este es el problema mismo que enfrentaron los hijos de Israel a orillas del Mar Rojo. Esa es la lección número 2. Y está todo relacionado con aferrarse a la revelación que hayamos recibido previamente. El registro dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Está registrado en Éxodo 14:10. Nuestra fe será probada en la lucha contra la incertidumbre y las dudas. Habrá días en los que seremos milagrosamente conducidos fuera de Egipto, aparentemente libres y aparentemente en nuestro camino, solo para tener que enfrentar otra prueba con toda esa agua que está delante de nosotros. En esos momentos debemos resistir la tentación de caer presos del pánico y rendirnos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy. Jehová peleará por vosotros. ¿Qué tal fe? ¿Qué tal esperanza le dio al pueblo de Israel? Esta es la segunda lección del espíritu de revelación. Después de haber recibido el mensaje, después de haber pagado el precio para sentir su amor y oír la palabra del Señor, marchen adelante, no teman, no vacilen, no sean sofistas, no se quejen. La tercera lección que aprendemos sobre el espíritu de revelación en el milagro de cruzar el Mar Rojo es que si Dios les ha dicho que algo es correcto, que de hecho algo es verdadero para ustedes, Él preparará el camino para que lo obtengan. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las diferentes maneras en que se puede recibir revelación? ¿Sí? ¿Cómo las puedes reconocer? Entonces, ya hemos leído
Vamos a leer estos versículos. He aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero aquí te digo que debes estudiarlo en tu mente. Primero estudiarlo en la mente. Entonces has de preguntarme si está bien. Y si así fuere, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto sentirás que está bien. Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que te sobrevendrá un estupor de pensamiento que te hará olvidar lo que está mal. Por lo tanto, no puedes escribir lo que es sagrado a no ser que lo recibas de mí, dijo el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué pasa si piensas que no has recibido una respuesta? Habrás de preguntarlo. Hará el Señor que nuestro pecho arda dentro de nosotros. ¿Qué significado tiene? Veamos a las citas. Muy bien, vamos a ver. Tu pecho arderá dentro de ti o te sobrevendrá un estupor de pensamiento. Es la forma como el Señor nos contestará si está bien o está mal. Por medio del consejo del Señor que se ha registrado en Doctrina y Convenios 8, 2 y 3, Oliver Cowdery aprendió que el Señor habla a la mente y al corazón de sus hijos por el poder del Espíritu Santo. El Señor recordó a Oliver que podía reconocer la revelación mediante sus sentimientos y pensamientos. El Señor le enseñó que si la traducción era correcta, sentirás que está bien. El Señor también utilizó la frase, tu pecho arderá dentro de ti, para describir la forma en que opera el Espíritu. Al respecto, el elder Dallin H. Oaks aclaró cómo el Espíritu puede comunicarse con nosotros por medio de un ardor en el pecho. ¿Qué significa que tu pecho arda dentro de ti? ¿Tiene que ser un sentimiento de calor físico como el calor que produce la combustión? Si ese es el significado, nunca he experimentado ese ardor en el pecho. Seguramente la palabra arda en este pasaje de las Escrituras significa un sentimiento de consuelo y serenidad. Esa es la confirmación que muchos reciben. Así es como funciona la revelación. Es importante recordar que las declaraciones del Señor, tu pecho arda y te sobrevendrá un estupor de pensamiento, se dieron específicamente al profeta José Smith y a Oliver Cowdery para guiarlos a medida que traducían el libro de Mormón. Cuando buscamos guía espiritual, tal vez sea imprudente esperar que el Espíritu Santo siempre se comunique con nosotros de esa manera específica. Las Escrituras nos recuerdan que el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros de diversas maneras. El elder Richard Scott explicó lo que significa el estupor de pensamiento, que se describe en Doctrina y Convenios 9:9. El Señor aclaró, mas si lo que has propuesto no estuviere bien, te sobrevendrá un estupor de pensamiento. Para mí el estupor de pensamiento es un sentimiento inquietante y de desasosiego. Uno puede saber que no está bien, ¿sí? Un estupor de pensamiento. El presidente Spencer Kimball enseñó, en la actualidad, al igual que en tiempos pasados, muchas personas tienden a creer que si hubiera revelación tendría que venir acompañada de asombrosas y espectaculares manifestaciones. Si uno espera algo espectacular, puede que no esté plenamente alerta al flujo constante de comunicación revelada. Ahora, en el mismo versículo,
¿Qué pasa si piensas que no has recibido una respuesta de parte del Señor? Cuando planteamos preguntas importantes al Señor en oración, tenemos su promesa, dice, que si está bien, sentirás que está bien, mas si no estuviera bien, no sentirás tal cosa. Sin embargo, a veces es difícil distinguir si hemos recibido una respuesta. Afirmativo, hermanos. El líder Richard Scott enseñó lo que debemos hacer cuando pensamos que no hemos recibido una respuesta de Dios. ¿Qué puedes hacer cuando te has preparado cuidadosamente, has orado con fervor y has esperado un tiempo razonable para recibir una respuesta y sigues sin sentirla? Tal vez deseas dar gracias cuando esto ocurra, pues es una muestra de su confianza. Cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador y necesitas actuar, siga adelante con confianza. Si eres receptivo a los susurros del Espíritu, con seguridad sucederá en el momento apropiado uno de dos cosas. O recibirás el estupor de pensamiento que te indicará que lo que has escogido no es correcto, o sentirás paz, o que tu pecho arde confirmándote que tu elección ha sido correcta. Cuando tú vives con rectitud y actúas con confianza, Dios no permitirá que sigas adelante por mucho tiempo sin hacerte sentir una impresión de advertencia si tú has hecho una mala decisión. Al respecto, también el presidente Brigham Young dijo lo siguiente: si le pido que me dé sabiduría en cuanto a cualquier exigencia en la vida o con respecto a mi curso de acción, o el de mis amigos, mi familia, mis hijos o aquellos sobre quienes presido, y él no me contesta, y entonces yo hago lo que la razón me aconseje, el Señor está obligado a aceptar y a honrar tal acción, y lo hará en todo sentido. Muy bien, ¿qué hemos aprendido hasta aquí sobre las diferentes maneras en que se puede recibir revelación? ¿Cómo la puedes reconocer? ¿Qué más aprendes sobre revelación en esas secciones? Que los invito a leer. Las experiencias de Oliver puede hacer que pienses en los momentos en que sentiste que el Señor te hablaba. ¿Alguna vez has anotado tus pensamientos, sentimientos sobre esas experiencias? Si es así, pudieras leer lo que escribiste. De lo contrario, tómate un tiempo para escribir lo que recuerdas. Considera cómo puedes seguir sacando fuerzas de esas experiencias. En el mensaje del elder Neil Anderson titulado Recuerdos espiritualmente decisivos, puedes hallar alguna de las ideas. Varios líderes de la iglesia han compartido sus experiencias con la revelación en la colección de videos Escúchalo. Después de ver uno o más de esos videos, es posible que te sientas inspirado a registrar tus propias experiencias y compartir cómo el Señor te ha hablado. Muy bien, estamos por finalizar prácticamente este principio. El Padre Celestial habla por medio del Espíritu Santo. El Señor nos revelará. ¿Sí? Muy bien, vamos a escuchar un testimonio que me parece muy revelador e importante, que nos va a ayudar a complementar el estudio del Espíritu de Revelación, que es el tema de hoy. Muy bien, vamos entonces a leer, nos vamos a la página. Está en inglés, pero hay una pequeña traducción allí. Y vamos a tratar de leerlo, porque la letra es bastante pequeña. Y vamos a esforzarnos por
traducirlo y leerlo. Está en inglés. So I got on my knees and I Así said, que me Heavenly arrodillé y Father, dije, Padre I Celestial, can't accept this no puedo assignment. It's aceptar esta just too asignación, hard. es demasiado But the difícil. nudge and the Pero prompting sentí una said, impresión just que me go. dijo, Just simplemente go. ve. We were on a family vacation. Estábamos de And vacaciones en an familia unexpected cuando se produjo una situation situación happened where our inesperada con nuestro grandson nieto. was all of a sudden De stopped repente breathing, dejó de and we respirar y lo lost him. perdimos. After spending 3 Después de days in a pasar 3 children's días en un hospital hospital with infantil him, our con él, hearts were very tender. teníamos los corazones muy frágiles. As we returned back Al volver to a Salt Salt Lake, Lake, I realized that I supe que had an tenía una assignment at the asignación en un primary hospital children's infantil. hospital. Tenía And el my corazón heart tan was so frágil que tender yo and sabía raw, que I no just knew podía I couldn't do hacerlo. it. So I got on my knees and I said, Heavenly Así que me Father, arrodillé y dije, Padre I can't Celestial, accept this no puedo assignment. aceptar It's esta just too asignación, es hard. demasiado But the difícil. nudge and the Pero prompting sentí una said, impresión just que me go. dijo, Just simplemente go. ve. So with tears in my Con eyes, I lágrimas en drove los to the ojos primary conduje hasta el children's hospital hospital. infantil. And I thought, I'm not going to be any Y good pensé, for no voy a poder anyone, ayudar a nadie, but pero I'm aquí here. estoy. And as I walked Y al in, entrar lo que vi y just the oí sights and the sounds just opened up so me much provocó of muchos heartbreak for sentimientos de me. pesar. But I got the assignment Pero to tenía la meet asignación de Oliver. And I visitar a walked in his Oliver. little room, and Entré en su on his habitación whiteboard y en la pizarra was a scripture that said, había un trust in the pasaje de Lord las with all Escrituras. thine heart, Confía en Jehová and con lean todo tu not corazón y no te to thine apoyes en tu own propia understanding. prudencia. I don't know how it No sé cómo happened, sucedió, but that pero ese scripture pasaje me abrió opened los my ojos. vision, healed Sanó my mi heart corazón como yo in a nunca way that podía I could haberlo hecho. never have done it. And I was Me so sentí muy grateful that the Lord gave agradecida me this de que el gift. Señor me hiciera And ese if I regalo. can't even Ni imagine if siquiera I puedo hadn't have imaginar listened, no haberlo but the escuchado. Ese gift regalo y el and gozo que the sentí en el corazón al joy that ser came into my consciente heart as I realized the eternities de las eternidades fueron was una an inmensa immense bendición. blessing. And I was Y me sentí grateful that He agradecida had de given que me Él that me hard thing asignara to algo do. tan And so difícil. me going to that primary Por eso children's era yo hospital was quien for no debía one ir al else hospital but para for sentir el me amor to del feel the love of the Salvador Savior. And through His y mediante grace, su gracia feel sentirme sanada y healed, apoyada. supported. And it was Fue un regalo. just a gift. So I'm Estoy grateful that we could agradecida hear de que Him podamos because it just escucharlo a Él porque nos opens up damos our cuenta minds de of how cuánto much He nos loves us ama and understands our y entiende circumstances. nuestras circunstancias. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Estamos estudiando desde el espíritu de revelación. Hemos aprendido acerca de que el Padre Celestial me habla por medio del Espíritu Santo. Y al respecto quiero relatarles algo que algunos ya escucharon este relato, los que continuamente siguen mi programa hace años. Pero tiene que ver con el espíritu de revelación. Yo salí de mi casa muy apurado. Iba caminando a mi centro de labores que quedaba como 6, 7 cuadras de mi hogar. Iba caminando por un parque y de pronto sentí una voz que me dice, dobla a la izquierda. Perdón, dobla a la derecha, ingresa por la otra calle. Y yo dije muy dentro, pero mi camino, el tiempo ya está. Estoy a la hora, estoy contra el tiempo, voy a llegar tarde. Y mi camino es siempre por este lado, derecho. Y nuevamente escuché una voz, dobla a la derecha, ve por ese pasaje. Y yo todavía me expliqué, y luego dije, bueno, lo haré. Y seguí la guía del Espíritu. Y me fui, doblé a la derecha y me doblé la calle. Así que doblé y me fui por otra calle. De pronto cuando estoy caminando, escucho un ruido como de un choque de autos. Y yo seguí caminando y volteé la cuadra nuevamente y miré a esa cuadra por donde yo iba a pasar. Y de pronto vi contra un poste y contra la pared un auto de color celeste estrellado contra
el poste entre la pared. Y me pasó como un nerviosismo en todo el cuerpo, me quedé como helado, como frío y le pedí perdón a Dios. Padre, perdóname por haber luchado con el espíritu, pero gracias, Padre. Y le agradecí por haberme salvado la vida. Yo supe que si no hubiera hecho caso a la guía del espíritu, si no hubiera doblado esa cuadra, yo hubiera estado quizá entre los fierros retorcidos y entre la pared atropellado con ese automóvil. No estaría aquí contándoles. Quizás ya no estuviera aquí en esta tierra. No lo sé. Dios me salvó por el espíritu de revelación. Nuestro Padre Celestial nos ama. Somos sus hijos. En muchas oportunidades me ha salvado la vida por medio del espíritu de revelación. ¿Cuántas veces me habrá salvado más? Y a mi familia y a mi hija. No lo sé, algún día lo sabré. ¿Y cuántas veces le habrá salvado a ustedes, hermanos y hermanas? Por eso es tan importante seguir la guía del Espíritu Santo, mantenernos dignos, guardar los mandamientos de Dios, ¿sí? Esforzarnos por compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Dios nos ama. Comparto estas cosas en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Y ya el tren viene por mi calle y va a ser un hermoso ruido. Que el Señor les bendiga. Shalom, hermanos. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.